Igual mientras tanto van terminando de llegar los demás. Los saludo oficialmente. Buenas tardes. Saludos desde el más acá a la gente que en el más allá vea esta grabación. Saludos a los acá presentes. Nuestra misión el día de hoy es empezar a socializar la parte de competencia lectora del examen que decidimos trabajar esta semana, que es el 2021-2, jornada 4. Vamos a hacer el examen de Gabo. Yo creería que este es importante en tanto marca un camino muy determinado de lo que van a ser los en todos estos años de los 20, del 20 al 2020, del 2020 al 2025, y ese examen, no va a decir que fácil, pero sí amable de leer y con bastantes preguntas literales en las que nos define la vida, una que otra preguntita que van a ser cascarudas, ¿cierto? Creo que esa es como la estructura de este examen y ha sido un punto común en los exámenes de ahí en adelante. Pero antes de empezar con el examen, quería hacer una pregunta que me parece importante para ustedes, ya que sé que muchos están con este proceso. Pregunta importante, ¿ya todos tienen la credencial? ¿Ya descargaron la credencial? Recuerden que deben consultar la credencial de la universidad, eso me parece muy bien. En la página, por el mismo lugar por donde hicieron la inscripción del PIN, ahí tienen que descargar la credencial, la tienen que llevar impresa, al menos la primera hoja, que es la que dice en qué salón tienen que presentar el examen. Listo. Vale, entradas a la página de la Universidad de Antioquia, luego en estudiar en la UDA, luego hay un pedacito que dice como pago e inscripción, ahí pones tu documento y ahí te sale como un cuadrito azul que dice ver credencial. Le das imprimir, guardar como PDF, pues la imprimes como PDF o de una vez la imprimes y esa la tienes que llevar el día del examen. Es necesario que la tengan el día del examen porque sin ella y sin su documento de identidad no los van a dejar ingresar al examen. Entonces, para que porfa lo tengan pendiente, se supone que había plazo solo hasta ayer para descargarla, pero en este momento la pueden descargar. Entonces, si alguno no lo ha hecho, es ahora, este es el momento. Hágame el humilde favor y descargue esa credencial. Listo. Era como algo que quería que tuvieran presente. Ahora sí, frente a la disposición de la clase, ¿todos tienen el examen? Yo se los mandé al principio de esta semana. De hecho, la idea era que en la medida de lo posible lo realizaran. Si no lo realizó, no se preocupe. Igual aquí vamos a leer el texto y usted puede ir resolviendo las preguntas conforme nosotros vamos avanzando. Seguramente también van a aprender mucho, pero pues la idea sí es que al menos todos tengan el texto para que podamos seguir la lectura, las preguntas, todo lo demás. Listo. Si hay alguno que falta, me lo hace saber. Y pues no siendo más a ese respecto, esperen, yo les pongo en pantalla el examen para que vayamos iniciando con la clase. Igual yo creo que hoy la clase la podemos tomar con calma porque lo más probable es que hagamos texto 1 y texto 1 solo tiene 18 preguntas. Entonces nuestra misión el día de hoy son 18 preguntas muy sabrosas, muy bonitas, de las que seguramente vamos a aprender bastante. Espérenme un momentito, yo pongo en pantalla el examen, me confirman porfa cuando lo tengan y ya iniciamos. Espérenme por acá. Esperen que todavía estoy aceptando gente. Esta clase somos muchos, lo cual la hace muy chévere. Listo, ahí, ya. Melos, tienen en pantalla el examen, me confirman, por favor. Listo, muchachos. Hace mucho tiempo que no socializo este examen, dato que no tienen por qué saber, pero hace mucho no lo socializo porque este examen tiene muchas estrategias, ¿cierto? O sea, yo puedo contestar las preguntas con muchos elementos técnicos que me ayudan a encontrar las respuestas de forma eficaz. Entonces, usualmente la ponía siempre en los ejemplos de mis clases, en los ejemplos de las diapositivas teóricas y por eso nunca lo hacía completo. Pero me encanta que terminemos el semestre, digamos, como por este examen en particular, porque ahí es donde podemos ver y podemos poner a prueba. En el caso de los chicos pues que hayan hecho el preu completo, aprendimos en este semestre. Y en el caso de los que no hayan hecho el preu, los que no sabían ni siquiera que yo existía, también me parece chévere que se pongan a prueba con este examen porque ahí van a aprender varias cositas que les pueden ser útiles para el examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿listos? ¿Ready? Vamos a leer el texto, metodología de la clase. Leemos el texto, hacemos un análisis del texto como sobre los elementos fundamentales del mismo y ya empezamos a contestar. Yo les debo el enunciado, usted me escribe en el chat qué respuesta le dio, vamos mirando los argumentos, vamos descartando, explicamos por qué es la respuesta correcta y seguimos con la siguiente. Y seguimos con la filóloga de confianza. Y seguimos con la pregunta que corresponda. Bueno, Melos, ¿listos? Manos a la obra, muchachos. Dice así con entonado acento. Texto 1. Hace
Al despertar en mi cama de México, leí en un periódico que yo había dictado una conferencia literaria el día anterior en Las Palmas de Gran Canaria, al otro lado del océano. Y el acucioso corresponsal no solo había hecho un recuento pormenorizado del acto, sino también una síntesis muy sugestiva de mi exposición. Pero lo más halagador para mí fue que los temas de la reseña eran mucho más inteligentes de lo que se me hubiera podido ocurrir y la forma en que estaban expuestos era mucho más brillante de lo que yo hubiera sido capaz. Solo había una falla. Yo no había estado en Las Palmas, en Las Palmas ni el día anterior ni en los 22 años precedentes y nunca había dictado una conferencia sobre ningún tema en ninguna parte del mundo. Sucede a menudo que se anuncia mi presencia en lugares donde no estoy. He dicho por todos los medios que no participo en actos públicos, ni pontifico en la cátedra, ni me exhibo en televisión, ni asisto a promociones de mis libros, ni me presto para ninguna iniciativa que pueda convertirme en un espectáculo. No lo hago por modestia, sino por algo peor, por timidez. Y no me cuesta ningún trabajo, porque lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir que no cuando es no. Sin embargo, nunca falta un promotor abusivo que anuncia por la prensa o en las invitaciones privadas que estaré el martes próximo a las 6 de la tarde en algún acto del cual no tengo noticia. A la hora de la verdad, el promotor se excusa ante la concurrencia por el incumplimiento del escritor que prometió venir y no vino. Al principio de esta desdichada vida de artista, aquel truco malvado había empezado a causarme erosiones en el hígado, pero me he consolado un poco, perdón, leyendo las memorias de Graham Greene, quien se queja de lo mismo en su divertido capítulo final y me ha hecho comprender que no hay remedio, que la culpa no es de nadie, porque existe otro yo que anda suelto por el mundo, sin control de ninguna índole, haciendo todo lo que uno debería hacer y no se atreve. Listo, muchachos, ese es nuestro fragmento, ese es el texto que vamos a trabajar hoy, es de Gabriel García Márquez. Yo no creo que Gabriel García Márquez necesite introducción, incluso aunque usted no lo haya leído, todos sabemos quién es. Ese porque es que es famoso, porque está en los billetes de 50 y los billetes de 50 nos gustan mucho. Pero ahí viene otra pregunta, ¿por qué está en el billete de 50? ¿Qué hizo como tan chévere para estar en los billetes de 50? Ajá, Nobel de Literatura, se ganó el Nobel con 100 años de soledad, pero en realidad es un gran escritor. Yo creería que en el ámbito general lo podríamos considerar como un gran escritor. Para mí es mucho más grandioso El amor en los tiempos del cólera que 100 años de soledad, siendo 100 años de soledad una obra maravillosa, pero pues tiene otras obras que también son geniales y, ajá, es uno de los precursores del boom latinoamericano, el exponente de Colombia del boom latinoamericano y uno de los principales exponentes, si no es el más importante del realismo mágico, ¿cierto? Como corriente literaria. Además, dato curioso que espero que no les perturbe la respuesta que vamos a mirar ahorita, fue periodista y abogó muchísimo por la labor del periodismo en nuestro país. O sea, él hablaba mucho del oficio del periodista. Siempre estuvo muy pendiente de cómo estaba ocurriendo el periodismo en nuestro país, aunque no lo ejerciera directamente, porque pues su campo más amplio fue la literatura. Pero bueno, ese es Gabriel García Márquez. Ahora, el texto se llama Mi otro yo, y frente a ese título y al texto en general que acabamos de leer, yo tengo una duda y es, ¿qué tipo de texto creen ustedes que es? ¿Es narrativo? ¿Es argumentativo o es expositivo? ¿Narrativo? ¿Y un poquito de argumentativo o argumentativo con un poquito de narrativo? ¿Alguien de pronto le ve algo de argumentativo? Porque es que exacto, yo le veo como el malestar, ¿cierto? A través de la anécdota, es innegable que aquí hay una anécdota, paréntesis importante. ¿Qué es una anécdota? Yo creo que todos sabemos que es una anécdota, pero desde lo teórico podemos definir la anécdota como un texto narrativo, sí es narrativo. Sabemos que lo narrativo es ficcional, pero la ficción no solo se ve en los hechos que se narran, sino en la forma en la que se narran. Es ficcional porque nadie recuerda las cosas tal cual como sucedieron y porque al contarlas desde nuestra perspectiva es subjetivo, ¿cierto? Entonces, es un texto ficcional que tiene un narrador autodiegético. Mami, que disculpe, ya le voy a explicar. El narrador autodiegético se da cuando el escritor
o bueno, el que habla, en este caso el escritor, y el narrador son la misma persona. O sea, quien habla es la persona que escribe como tal. Cuando leemos Caperucita Roja, ¿sí? Cuando leemos Caperucita Roja, yo no puedo decir que la persona que narra, ¿sí? La voz que narra es exactamente la misma persona que escribe. Sí, Pi. Pero cuando yo leo una anécdota, sí puedo decir que la persona que está hablando es la misma persona que escribe. A ese tipo de narrador se le llama narrador autodiegético y es una característica de la anécdota. Igual yo creo que todos tenemos más o menos una idea de qué es una anécdota y podemos decir que esto es anecdótico porque Gabriel García Márquez empieza diciendo que estaba en su cama en México, o sea, él en efecto vivió en México los últimos años de su vida, que estaba en su cama en México muy parchado, muy feliz, y llega el señor y abre el periódico y resulta que dictó una conferencia en las islas de Gran Canaria, de la cual él ni siquiera sabía, él ni siquiera estuvo por allá. Y con eso, a través de eso, nos está mostrando de pronto, podríamos decir, un poco de inconformidad, de molestia, de malestar, por el hecho de que utilizan su nombre para ciertos eventos públicos cuando él definitivamente ya tiene muy claro que no participa en ese tipo de eventos. Según el texto, ¿por qué? Porque es que él no le gusta asistir a eventos, conferencias, por timidez. Ajá. Me dice que no es por modestia, sino por algo peor, por timidez, ¿cierto? Entonces nos está planteando que utilizan como su nombre. Y yo creo que con los ejemplos que nos pone, con lo del corresponsal acucioso y con el del promotor abusivo, hay como dos casos que son muy diferentes, yo creería incluso que opuestos. Es que en el caso del acucioso corresponsal, ¿cierto? En el caso del acucioso corresponsal, pues el sujeto lo está haciendo quedar bien, no. O sea, él no dictó la conferencia, pero él dio a entender que había dictado una conferencia maravillosa, con temas súper inteligentes, lo hizo quedar súper bien. Pero en el caso del promotor abusivo, lo hizo quedar mal. ¿Por qué podemos decir que lo hizo quedar mal? Pues porque el promotor dijo que sí, que él se había comprometido, que él iba a estar, pero pues obviamente no va a llegar porque en realidad no se comprometió a nada y cuando no llega, obviamente la culpa recae sobre él. El que queda mal es él porque fue el que incumplió, el que no llegó. Entonces digamos que en ambos casos lo están suplantando y de eso va lo que el autor nos está intentando plantear dentro del texto, pero puede ser para bien o para mal. Entonces, narrativa, la anécdota, indudablemente la anécdota. Pero ¿cuál es la parte argumentativa del texto? Nos está intentando mostrar como su inconformidad respecto a ese otro yo, que no solo es una inconformidad sobre lo que hacen los demás, sino de alguna manera también sobre lo que él hace. Él se siente inconforme de no tener esa capacidad, esa disposición de dar él de verdad las conferencias o trabajar esa parte, digamos, de su rol de escritor, de estar en público, porque le da pena, básicamente. De acuerdo con eso que nos plantea el texto, de acuerdo con la parte narrativa, con la parte argumentativa, con lo anecdótico, con quién es Gabriel García Márquez, algo más para decirlo. Claro que sí, yo se los envío. Es más, si quieren, regálenme en un segundito para que nos quede más fácil, que igual necesito que lo tengan. Lo voy a montar de una vez en la carpeta de las clases gratuitas y les comparto el enlace del Drive para que el que lo necesite lo tenga ahí a la mano. Espérenme un segundito. Yo busco el archivo original por acá. Me perdió 2021, 2 jornada 4. Yo lo busco, muchachos. Es que mi carpeta de exámenes es una carpeta sabrosa, jugosa, llena de cosas, pero como no lo encuentro acá, no, ¿saben qué? Sí, más fácil se los envío por el grupo, se los voy a reenviar por el grupo rápidamente y ya seguimos. Espérenme un segundito, curso gratuito. Muchachos, se los voy a reenviar por el grupo, para el que les haga falta, también para que lo tengan a la mano para contestar las preguntas y todo lo demás. Yo sé que ya hay muchos que lo tenían, pero para los que de pronto todavía no lo tenían, ahí lo acabo de enviar al grupo. Pau, ¿lo recibiste? ¿Ya lo tienes ahí a la mano? Listo, Melo. Bien, muchachos, hoy no les voy a poner temporizador. Hoy no les voy a poner temporizador porque el trato era que ustedes lo iban a hacer en la medida de lo posible para evaluar.
Sin embargo, mientras que van contestando, yo creo que pueden ir pensando las preguntitas con las opciones de respuesta que tenemos. Entonces, como ya vamos a empezar a responder, ya saben, yo leo el enunciado y ustedes me ponen en el chat qué les dio y ya vamos empezando a descartar. Si alguno quiere participar, si nos quiere decir cómo lo sacó, si quiere alzar la manito de abrir el micrófono, con toda la confianza. También si tienen alguna duda, si hay algo que no los cuadra, si no entienden por qué descartamos una opción de respuesta a cualquier cosa así, también ahí va a estar el micrófono para ustedes, pero les voy a pedir el favor de que para hablar alcemos la manito para que no nos vayamos a interrumpir. ¿Listo? Bien, primera pregunta. En el texto habían dos cosas distintas. Una conferencia ya dictada y una invitación a un evento privado. En la lógica del título del texto, entre la A y la B, listo. Eso quiere decir que puedo empezar descartando la C y la D sin herir por ahora a nadie. Ya luego entre la A y la B a alguien le tendré que hacer daño. Pido disculpas de antemano. Vamos a empezar descartando la D porque la D tiene una expresión de obligatoriedad, que es ese exigieron. Listo, aquí va una estrategia que les puede servir, muchachos. Las expresiones de obligatoriedad son expresiones que se relacionan con los verbos deber, tener, exigir, ¿sí? En algunos casos también necesitar, yo creería que en la mayoría. Si hay alguna expresión que se relacione con esos cuatro verbos, es decir, que sea de obligatoriedad y el texto no me habla de algo obligatorio, eso me forma un juicio de valor y los juicios de valor se deben descartar, ¿cierto? Yo puedo decir que exigieron a García Márquez contratar otro yo. ¿Quién le exigió a García Márquez y en qué momento García Márquez nos está diciendo que contrató otro yo? ¿Cierto que no tengo de dónde sacar eso? Chismecito, muchachos, chismecito. Y es que si usted ha sido chismoso toda la vida, este es su momento de brillar. Porque no crean que no nos va a servir. Dígale, mami, ¿sí ve? Sí me sirvió. ¿Por qué no sirve ser chismosos? Porque como usted ha sido chismoso toda su vida y sabe detectar un chisme, en la prueba de competencia lectora, todo lo que sea chisme, lo que no tenga fuente oficial, se descarta, ¿cierto? Entonces, como es un chisme, no tengo cómo comprobarlo en el texto, lo puedo descartar. Luego voy a descartar la C. Y es que nos está diciendo que el corresponsal que informa sobre la conferencia tiene un yo falso como el promotor que invita al evento privado. Y ese yo falso no recae ni sobre el promotor ni sobre el corresponsal. O sea, el yo falso, comillas, comillas, es de Gabriel García Márquez, no de estos personajes. Entonces, en ese sentido, yo no tengo cómo decir que ellos tienen otro yo que lo usan, digamos, otras personas o que inventan que ellos van a hacer cosas o algo así. Sería irme muy lejos. Entonces, con eso puedo descartarla así. De acuerdo con que descartemos E y D, quedamos entre A y B y ahí que procede, muchachos. Sí, que yo diga cuál es la respuesta correcta. María, eso así, sin tensión, sin discusión. Bueno, está bien. Empecemos a mirar la A y la B. Listo. Hay algo importante en la A y es que me plantea una oposición. Y yo podría ver esa oposición entre el yo que dicta conferencias y el yo que asiste a eventos privados, justamente en lo que hablábamos ahorita cuando analizábamos el texto, que el uno hace quedar bien a Gabriel García Márquez y el otro lo hace quedar mal. ¿Sí? Ahí de pronto podríamos ver esa oposición que me plantea la A. ¿Sí? Listo, si yo lo pienso así, quedaría muy bello, pero es que pasa algo, ya voy yo con los peros, y es que me dice que tenga en cuenta la lógica del título del texto, y el título del texto es mi otro yo, no mis otros yo, es mi otro yo, es un solo otro yo, pero ese otro yo lo están utilizando para múltiples eventos, sean buenos como la conferencia dictada en Las Palmas de Gran Canarias, o sean malos como los eventos del promotor abusivo. Entonces, si la pregunta no me dijera que tuviera en cuenta la lógica del título del texto, listo, me podría dar la A porque yo esa oposición la veo. Pero como me dice que tenga presente la lógica del título del texto en concordancia con el número, me debería dar la B. La conferencia fue dictada por el mismo yo, o sea, ese yo falso que se inventan que nunca llegó al evento privado. Y ahí nos tendría que dar la B.
Listo. Susi. Hola, Saris. Hola, Saris, princesa. si te hago una pregunta, ¿no se podría descartar la A también? Porque es que el que dicta las conferencias, el que asiste a los eventos privados, a la oposición, es por las personas que lo hacen hacer eso. O sea, es el mismo yo, y no es que uno haga otra cosa y una otra cosa, sino que el que hace que dicte las conferencias bien y quede bien es por el corresponsal, y el que hace que no asista a eventos privados es por la persona, más no por la diferencia del yo. No se podría descartar por eso. Sí, porque ese yo vendría siendo el mismo que es Gabriel García Márquez, ¿no? Lo que cambia es lo que hacen con esa figura, pero la persona a la que están suplantando es exactamente la misma. Por eso el título justamente es Mi otro yo, es un yo que reemplaza a García Márquez. Muy bien, Susi, gracias. Luis, cuéntanos. Hola, profe. Profe, yo también quería preguntar si era válido. Por ejemplo, yo del descarte también lo hice como por el lado de que en la A me dicen que el que dicta conferencias, si bien en el B también me dice que la conferencia dictada, pues yo sentía que cuando me decía que el yo inexistente me remitía a esa conferencia que nunca existió. Entonces como que era que realmente no la dictaba, no sé si también se puede sacar así. Igual yo creo que en relación a lo que tú dices, Luis, pasa algo de la concordancia que mencionaba Mergis en el chat con la A, y es que está pluralizado. O sea, eventos privados y conferencias. Y en el texto solo me hablan de una conferencia, una solita, que fue la de las Palmas de Gran Canaria. Yo sé que dice, sucede a menudo que anuncian mi presencia en lugares donde no estoy, pero pues en el texto propiamente me hablan solo de una conferencia, que es la de las Palmas de Gran Canaria, y solo de un evento, porque nos dice, no falta el promotor abusivo que anuncia por la prensa que estaré el martes próximo a las 6 de la tarde en algún acto. Entonces sería un solo evento público, una sola conferencia. No tendría como pluralizarlas, ¿cierto? Entonces, como que ahí también de pronto sería otro motivo para descartarla, o al menos para irnos hacia la B, porque entiendo que estuviésemos como muy tentados entre las dos. Si vemos los argumentos a favor de la B, entendemos por qué puede ser más adecuada la B. Melos. Listo, vamos con la segunda pregunta. Por lo dicho en el párrafo 2, se puede afirmar de García Márquez que, excepto ustedes no tuvieron una crisis existencial con esta pregunta, pues porque esta pregunta es como para quedarse media hora mirándola, o sea, de los creadores de todas las veo buenas, yo aquí las veía todas malas. Sí, y entonces, ¿por qué nos fuimos por la B? Ya no es la menos peor, sino la más peor. Alejo usó positivos negativos. Chévere. Me gusta escuchar esas palabritas así como todas de idea, porque en el texto no lo di, cierto. O sea, ahorita yo les hablaba, cuando estábamos hablando del autor, yo les decía que García Márquez también fue periodista. Es cierto que García Márquez fue periodista, sino que en el texto en ningún momento nos dijeron que él era periodista. Sí, Dianis, los que hayan estado en el curso, hagan de cuenta que no la vimos en las diapositivas de concordancia. Yo nunca puse este ejemplo en clase. Jamás. Mentiras. Los que estaban en clase pues ya la sabían, pero para los demás, pues yo siento que tener elementos de dónde sacar que él fue periodista dentro del texto no las tengo, sino que queda uno con un malestar tremendo, y es con la A, que me dice que hacía parte de espectáculos, y con la C, que me decía que asistía a los lanzamientos de sus libros. O sea, básicamente yo sentía como que a esta pregunta, la única o sea, no debería tener el excepto y que nos diera la D, no, rechazaba las entrevistas de televisión. Porque pues si el texto me dice que no asiste a conferencias, que no se presta para espectáculos y todo lo demás, y yo estoy poniendo como excepto la B, entonces, ¿cómo puedo validar la A y la C? Si podríamos considerarlas contrarias al texto. Pues por el pedacito que nos dice, he dicho por todos los medios que no participo en actos públicos, ni pontifico en la cátedra, ni me exhibo en televisión, ni asisto a promociones de mis libros, ni me presto para ninguna iniciativa que pueda convertirme en un espectáculo. Entonces, ¿cómo puedo validar la A y la C? Porque listo, el excepto es la B, por eso querría decir que la A y la C son ciertas. Alejo dice que es como un doble sentido porque su otro yo sí lo hacía, de pronto lo podemos ver así.
¿Saben yo qué pienso? Que aquí también vuelvo y aplico concordancia, pero en este caso es una concordancia de tiempo. Cuando en el texto nos dice que no asiste, ni participa, ni pontifica, ni se exhibe, ¿en qué tiempo está eso? En presente, Melo. Y en las opciones de respuesta, ¿en qué tiempo están? Hacía, asistía, rechazaba. Pasado. Entonces ustedes podrán decir, profe, pero antes ahí es una razón más para decir que no corresponden. Pero resulta que pasa algo interesante y es que en el texto, en el párrafo 2 nos dice, y no me cuesta ningún trabajo, les voy a mostrar el pedacito, y no me cuesta ningún trabajo, porque lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir que no cuando es no. Entonces, si tenemos en cuenta esto y la diferencia entre el pasado y el presente, yo puedo decir que antes de los 40, que el sujeto no había aprendido a decir que no, pues por pena seguramente hacía parte de espectáculos, seguramente asistía a los lanzamientos de sus libros, ¿cierto? Pero en el momento que está escribiendo el texto, ya no lo hace. O sea que la A y la C serían descartables si me dijera hace parte de espectáculos o asiste a los lanzamientos de sus libros. Pero como me lo ponen pasado, yo puedo suponer que en un pasado remoto sí lo hacía, pero que ya no lo hace. Mientras que lo de que fue periodista, no tengo elemento alguno para sacarlo del texto. Entonces el excepto, en efecto, tendría que ser la B. ¿Listo? ¿De acuerdo con esta? ¿Melos? Bien. Muchachos, yo no sé si esta información sea pertinente decirla ya, pero se las voy a decir de una vez. Para cuando se presentó este examen para medicina, necesitaban sacar 32 buenas de este examen. Listo. O sea que nuestra meta, nuestras vidas para pasar a medicina es tener 8 malas. Listo. Si tiene más, pues para eso estamos aquí, para que usted aprenda, para que caiga en cuenta. Seguramente en el examen la va a ir mejor, yo confío en que así va a ser. Para eso estamos estudiando, los sueños no se cumplen solitos, yo se los dije. Pero para que lo tengan como referente, podrían ser más o menos unas 32. Aleja, yo siempre pienso que por odontología uno le puede bajar unas 3, incluso a veces hasta 4 preguntitas sobre el promedio de medicina. Le puedes bajar 3, entonces por ahí unas 29, 28, 29 para pasar. Y para la ingeniería depende de la ingeniería, pues porque si es para ingeniería sanitaria, pasas como con 10 y no estoy chiviando, pero si es para ingeniería civil, pues ya ahí sí necesitas más, ¿cierto? Para bueno, la electrónica es un poquito más alta. ¿Saben qué pueden hacer, muchachos, con eso de los estandarizados? Mirar la tabla de los puntajes de corte, la última tabla de puntajes de corte, yo no se las mandé la semana pasada. Yo les mando ahorita la tabla de los puntajes de corte, no es la del último semestre porque la universidad dijo que no era necesario sacar puntajes de corte, pero la de hace un año yo la tengo y ahí están todos los puntajes, ¿cierto? Entonces, si para medicina se necesitaba un 85, un 86 y para odontología se necesitaba un 70 y algo, entonces miren que ahí van bajando esas 3 o 4 preguntitas, ya usted calcula más o menos. Igual si tienen alguna duda como más específica sobre eso, si quieren ahorita lo hablamos en el interno cuando terminemos de socializar los puntos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Terminemos de socializar y ya hablamos de eso de las carreras. Perfecto. Vamos con la pregunta 3. El párrafo 3 permite concluir que Graham Greene yo creo que hay una clave aquí importante y es que nos dice quien se queja de lo mismo, ¿sí? En el texto nos está diciendo que Graham Greene se queja de lo mismo. ¿Qué sería eso mismo de lo que se queja Graham Greene? Pues, Susi, cuéntanos. Saris, yo esta la saqué como por eso, porque él se queja de que también lo usan
para conferencias, para eventos y al final se excusan, pero a mí no me están diciendo si a él le gustaba o no participar. Puede que sí le gustara y lo hacía, pero también lo usaban, entonces yo por ahí saqué la C. Luego es que él nos dice, en el párrafo 3, al principio de esta desdichada vida de artista, aquel truco malvado me había empezado a causar erosiones en el hígado. Pero me he consolado un poco leyendo las memorias de Graham Greene, quien se queja de lo mismo. No puedo decir que se queja de las erosiones en el hígado, porque además sería tomar literalmente el hecho de que García Márquez tuviera, yo que sé, una llaga, un cáncer de hígado, alguna vaina así. ¿Alguna vez han dicho que a alguien le cae como una patada en el hígado? No es que esa persona, X o Y persona, me cae como una patada en el hígado. ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Qué referencia? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que le cae divino? No. Pero es que en el culo sí no. Está bien. La gente de antes, los más viejitos como yo, sí alcanzamos a escuchar que decían que les cae en el hígado. Pero bueno, cuando le decimos que alguien nos cae en el hígado es que nos cae muy mal, ¿cierto? Y cuando él dice que le había empezado a causar erosiones en el hígado, no es que literalmente tuviese una llaga, una cirrosis, un cáncer de hígado, una vaina así. Lo que nos está diciendo es que le molestaba mucho, ya le estaba causando mucha molestia. De acuerdo con que con eso me está queriendo decir que le causa molestia, porque si lo tomamos así y no de forma literal como que tuviera una úlcera en el hígado, yo puedo empezar descartando la A. La A me dice que tuvo, como García Márquez, una enfermedad que le erosionó el hígado y él no nos está diciendo literalmente que estaba enfermo. Entonces, por ese lado podría descartar la A. También descartaría la B, es el otro yo de García Márquez, porque me está diciendo que se consoló porque Graham Greene se queja de lo mismo, pero no me está diciendo que Graham Greene sea el que dicta las conferencias en La Palma de Gran Canaria o el que quedó mal en el evento del promotor abusivo. Entonces, por ese lado puedo descartarla y quedaría entre la C y la D. Ahí, a quedar entre la C y la D estamos menos. No, Aleja, cuéntanos. Saris, bueno, yo tengo la C y yo la saqué porque, pues por lo que nos enseñaste algún día de que García Márquez dice que Graham Greene se quejaba de lo mismo. Entonces uno busca lo anterior, lo que está anterior ahí primerito y ya. Tal cual, muy bonito. Sí, viste, Aleja, me empezaste a participar espectacular la última semana de clase. Menos mal no lo va a tener que volver a ver en clase porque usted va a pasar, pero me hubiera argumentado todo el semestre, que sus argumentos están muy lindos. Es que justo esta semana me ha estado participando y divino, divino. Sí, Aleja. Cuando nos dice se queja de lo mismo, entonces yo tengo que mirar qué es lo mismo. Y si voy hacia atrás, lo inmediatamente anterior sería esa desdichada vida de artista o incluso podríamos hablar de aquel truco malvado, ¿cierto? ¿Y cuál es el truco malvado? Que promotores abusivos y acuciosos corresponsales digan que él está en lugares donde no está, ¿cierto? Porque ahí también me pego de, ay, ¿quién fue el que dio ese argumento? Que no necesariamente podemos saber si a Graham Greene le gustaba o no le gustaba. Lo que sí podemos saber es que seguramente él también, de él también usaron su nombre. Eso, Susi. Fue Susi. Gracias, Susi. Dianis, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, pues yo también miraba la parte en que la confusión entre la C y la D podría ser que la C, cuando dices fue víctima de acuciosos corresponsales y promotores abusivos, yo siento que ahí el problema es que suena la pregunta muy errada, como muy cerrada. Sí, suena como a lo que nos has enseñado que es un juicio. Entonces yo pienso que por eso se podría confundir otro entre la C y la D, pero pues prácticamente apoyo lo que decía Susi, que uno no tiene como información para sacar la D o para decir que es la D. Entonces yo Incluso, sí, perdón, dale. no, tranquila, Sara. Perdón, Dianis, interrumpir es mi pasión, pero yo voy mejorando, yo me voy haciendo mejor persona con el tiempo. Antes es la emoción de corresponder a tu idea. Iba a decir que en relación a lo que Dianis plantea, yo incluso tengo otro argumento
para descartar la D, y es que nos dice que Graham Greene se queja de lo mismo que se queja Gabriel García Márquez. Y si fuera la D, que no le gusta participar en actos públicos ni exhibirse en televisión, pues estaría quejando del mismo, ¿no? O sea, como que la queja sería, no, es que yo soy una hijo puta hueva, o sea, a mí no me gusta ir por allá, y por culpa de eso he dejado de vender libros, y he dejado de ser famoso, y lo que sea, ¿cierto? O sea, la queja sería sobre ellos mismos, porque eso recae sobre ellos mismos. El hecho de que no les guste asistir a los eventos públicos es una situación de orden personal, pero ellos están quejando de algo que les hacen. ¿Y qué es lo que les hacen? Digamos, utilizar su nombre en eventos a los que ellos realmente no van a asistir o que no conocen, que es lo que me diría la C. Entonces, como que la D recae sobre ellos mismos, la C recae sobre los demás, y ellos se están quejando del otro, no necesariamente de ellos mismos. Y con eso también podría descartar la D. ¿Sí me hago entender? Sí, Saris, además de que me parecía algo contradictorio porque ahí él en el texto dice que él muchas veces él faltaba a esos eventos por la timidez, no porque él le causara algún malestar, entonces yo también la sacaba por eso. O sea, como que la erosión en el hígado era por el truco malvado. También lo puedo Ujú. poner en términos de eso, el truco malvado. Y que a ellos no les guste exhibirse no es un truco malvado, pero que finjan que ellos están donde no deberían estar, eso sí es un truco malvado. Y ahí también corroboraríamos que la respuesta más adecuada sería la C. Si la vemos, vemos por qué la C, de acuerdo con la C. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la 4. Tal como se emplea en el texto, la palabra acucioso puede emplearse semánticamente, ahí no es semíticamente, un error de transcripción, pero creo que es un error pues, de la persona que lo transcribió en realidad. Semánticamente son, excepto, aquí puedo utilizar una estrategia, puedo utilizar dos estrategias. La primera, no, tres estrategias, tengo tres estrategias. Campo semántico, exacto, campo semántico, pero con eso utilizo la otra, que es la de positivos negativos. Podríamos pensar que esmerado, responsable, cuidadoso serían positivos, mientras que incauto sería negativo, y ahí nos daría la A. ¿Sí, Pi? Pero yo puedo utilizar otra estrategia, no es necesario, ya por campo semántico usted la sacó, ¿sí o qué? Pero también puedo utilizar otra estrategia que es la estrategia de contrarios. In es un prefijo que significa no. Muchachos, la mitad del examen de admisión de la Universidad de Antioquia, la mitad de los exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia requieren que usted sepa esto. Entonces recuérdenlo. In es un prefijo que significa no, como en injusto, incorrecto, inadecuado, imposible, inviable. In significa no. Y cauto, cuando uno dice que alguien tiene cautela, quiere decir que tiene cuidado. O sea que incauto sería no cuidadoso, y la B me está diciendo cuidadoso literalmente, ¿sí? Cuando hay una pregunta de excepto, específicamente en las preguntas de excepto, y hay dos opciones que se contradicen entre ellas, la respuesta debe estar entre esas dos, porque si yo las dejo ambas como ciertas, pues hombre, estoy haciendo una paradoja, una contradicción, como las contrarias van a estar ambas como ciertas, ¿cierto? Porque es un excepto. Entonces, tengo que estar entre la A y la B, pero eso además me asegura que la C y la D son ciertas. Entonces, esas me pueden indicar cuál se acerca más. Entonces, estoy entre incauto y cuidadoso, tengo esmerado y responsable me tira más para el lado de lo cuidadoso, por lo tanto, el excepto tendría que ser la A. ¿Sí vimos cómo utilizamos esa estrategia de contrarios en los exceptos? Miren que es un examen donde podemos aprender como estrategias que podemos utilizar en otros exámenes. En este caso, indudablemente, la de campo semántico es más eficaz, pero les quería mostrar la de contradicción porque habrán otras preguntas donde la contradicción sí nos pueda salvar la vida. ¿Listo? ¿Cierto? Ojalá el del, ay, yo no sé, el del lunes sea así tranquilito. Sí, sí. Ustedes tienen con qué defenderse para las difíciles y ya melo. Bien, vamos con la 5. De acuerdo con lo dicho en el párrafo 2, a García Márquez no le cuesta ningún trabajo. Si me dice, de acuerdo con lo dicho en el párrafo 2, ¿qué nivel de lectura tiene esa pregunta? Literal. Ajá. Entonces tengo que ir a la parte del texto, me está situando específicamente en el párrafo 2, donde me dice que no le cuesta ningún trabajo.
Entonces yo busco en el párrafo 2, ya la tengo subrayadita, la voy a borrar para volverla a subrayar, y me dice, y no me cuesta ningún trabajo porque lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir que no cuando es no, ¿cierto? Además que cuando me dice no lo hago por modestia, sino por algo peor, por timidez, y no me cuesta ningún trabajo, se refiere al no asistir, ¿cierto? No participar en actos públicos, no pontificar en la cátedra, no exhibirse en televisión. Entonces, hacia adelante me dice que lo más importante que aprendió a hacer fue a decir que no cuando es no. Y por acá me dice que no participa, no se exhibe, no asiste, o sea que está rechazando. En ese caso, decir sí iría en contra de lo que el autor me está planteando. Decir que es incumplido, él no es incumplido. La gente lo hace quedar como incumplido porque inventa que él va a estar en lugares donde no va a estar, pero García Márquez como tal no es incumplido, como para decir que no le cuesta ningún trabajo serlo. Quedaría entre decir no y ser modesto, pero además, exacto, ahí está el sándwich, apenas vio el chat, pero además puedo descartar la B porque él me dice que no es modesto, no. O sea, literalmente me dice, no lo hago por modestia. O sea que con esto podría descartar la B y me quedaría la A. ¿De acuerdo con la A? Melos con la A. Listo, vamos con la 6. Sanduchito. Sanduchito es una estrategia que consiste en encontrar la respuesta, o sea, uno se para en un referente del texto, en un punto del texto que usualmente nos da el enunciado. La respuesta la vamos a encontrar hacia atrás o hacia adelante, pero el contexto, es decir, lo del otro lado, también me va a hablar de lo mismo. Entonces, es lo que estábamos diciendo. Acá nos dice, no me cuesta ningún trabajo, que es por lo que me están preguntando. Hacia adelante me está diciendo que lo más importante que aprendió es que no cuando es no. Pero hacia atrás yo veo también esa negación en el que no se exhibe, no pontifica, no participa. Entonces, eso me asegura, porque para un lado y tanto para un lado para el otro, me está diciendo que rechaza, que no acepta. Entonces, eso me comprueba que la respuesta correcta tendría que ser la A. ¿Sí vemos ahí el sanduchito? Sí. Campo semántico de positivos y negativos, Helen. Hay 3 palabras que tienen un contexto positivo, que las podemos entender como algo bueno, y unas que tienen un contexto negativo, peyorativo. Entonces, en la pregunta anterior, me va a devolver, ya me estaba devolviendo más de la cuenta, en la pregunta anterior, yo puedo decir que incauto, como no cuidadoso, ¿cierto? A veces también lo utilizamos como ingenuo, tiene un contexto negativo, ¿cierto? Es como una crítica a una persona. Mientras que cuidadoso, esmerado, responsable serían características positivas. Entonces, como es un excepto y hay que buscar una que sea diferente a todas las demás, hay que cantar. La que es diferente sería la negativa, porque la B, la C y la D son positivas. ¿Ahí la entiendes mejor? Listo, perfecto. Vamos con la 6. La expresión, solo había una falla, yo no había estado en Las Palmas, párrafo 1, permite concluir que el texto escrito por el corresponsal era, pues si nos dice que no estaba allá, ya con eso sabemos que era cuento, no, era mentira, vil mentira, y la puedo ver en el engañoso. Sin embargo, por asuntos técnicos, vamos a descartar las otras. Listo. Puedo asegurar que los lectores identificaron la inconsistencia. Ya tengo elementos para decir que quienes leyeron ese artículo identificaron la inconsistencia, más porque tiene un problema, y es que tiene un absoluto. Aquí es un los lectores, listo, le faltó la S, pero tiene un absoluto. ¿Qué son los absolutos? Palabras totalizantes. Todo, nada, siempre, nunca, solo, pero resulta que los artículos determinados, el, la, los, las, también me forman absolutos. Entonces, cuando yo digo los lectores identificaron inconsistencias, estaría diciendo que todos los lectores se dieron cuenta. Y ustedes, nosotros podemos asegurar que todo el mundo se dio cuenta que la noticia era falsa. Pues Gabriel García Márquez se dio cuenta por una razón muy obvia. Él era el que tuvo que haber ido a dictar la conferencia. Pero pues sinceramente yo leo ese artículo en la casa y yo me como el cuento. Yo, ay, tan teso Gabo, la cosa tan tesa que dio. Yo qué voy a saber, ¿cierto? Aleja, cuéntanos. Eso iba a decir yo, pues que por ejemplo, pues porque el mismo Gao dijo que el escritor pues era muy acuicioso. Entonces, por ejemplo, donde la hubiera tenido, pues casi logró que Gabriel,
que García Márquez creyera que lo escribió, pues esa sería la correcta literal. Sí, tal cual, o sea, es que es como o sea, lo escribió tan bien que el que no fue dijo como, tan raro. Solo había un problema chiquito, yo no estaba, ¿cierto? De City. Por ahí podríamos descartar la D. Luego, yo veo un problema en la C y es que me dice, no había testigos de lo ocurrido. ¿Sí ocurrió algo? Sí hubo algo que ocurrió, o sea, los hechos realmente acontecieron. El problema no es que no haya testigos, el problema es que no ocurrió nada, era una mentira, ¿cierto? Entonces, por ese lado la podría descartar. Y la B, si me dijera casi logró que García Márquez creyera lo que escribió, estaría bien, pero me dice que lo creyó. Y pues, eso es como cuando uno está en una relación tóxica en la que le hacen daño y luego le echan la culpa. ¿Alguna vez se sienten identificados? Yo ya les he dicho que yo pongo ejemplos de ese tipo como si estuviera en la peor relación del mundo. Sí estuve en la peor relación del mundo, pero ya salí de ahí y me casé con un hombre muy juicioso. Espero no estar dentro de 3 años aquí rajando de él. Mentiras, de momento estoy bien, felizmente casada. ¿Listo, muchachos? Y espero seguir felizmente casada. Con ayuda de Dios, así será. Lo cierto del caso es que si han estado en alguna relación tóxica, me entenderán. Que le echan a uno el cuento de una manera en la que uno termina pidiendo disculpas por cosas que nunca hizo. Uno termina convencido de que sí, que el otro tiene razón y uno metió las patas. Pero si a mí me dicen que me vieron dándome los picos con alguien en la portería de mi unidad, pues caray, puede ser lo más convincente y llorar y decir que se siente muy decepcionado de mí, todo lo que vos querás. Pero si yo no lo hice, no tienen como convencerme del todo. O sea, que yo diga, no, sí, claro, yo te puse los cachos, soy una desgraciada. Como si no lo hice, ¿cierto? Lo mismo pasa con esto. No puedo decir que fue casi perfecto porque logró que García Márquez creyera lo que escribió, porque él no lo podía creer. Él sabía que no había estado en las Palmas de Gran Canaria. De hecho, yo descartaba la B con el pedacito donde me dice, solo había una falla. Yo no había estado en Las Palmas. Ya con eso sabemos que no se lo creyó. Si nos dice que detectó la falla, no se lo creyó. Entonces con eso descartaríamos la B y pues ya con eso me quedaría la A, pero además la A me dice que no se correspondía con la realidad y es lo que me muestra en el pedacito. Solo había una falla, yo no había estado en Las Palmas, o sea que eso que nos planteó no es cierto y ya, ahí nos daría la A. ¿De acuerdo con la A? ¿Bien con la A? Vamos con la 7. Recuento pormenorizado y síntesis sugestiva, párrafo 1, son indicadores de que ¿se acuerdan lo que les dije ahorita de los absolutos? Por ahí hay un absoluto. Cuéntenme dónde está el absoluto para descartarla. Dianis. Profe, pues yo miraba muchos absolutos. Por ejemplo, el que dice la A, Gabriel García Márquez, siempre cuenta con muchos detalles, sus anécdotas. Ese siempre sería el absoluto. En la B, el corresponsal trata con delicadeza, la verdad. Eso me parecía como muy chisme, como muy salido de contexto. Y la C, la literatura y el periodismo exigen detallar y seducir. Ese exigen también vendría a ser un juicio y ahí ya quedaría solo la D. Melo, Chipirirí. Esas son las 3 estrategias básicas de descarte de competencia lectora, muchachos. Absolutos. Bueno, las 3 fundamentales son absolutos, matizantes y juicios de valor. Todavía no hemos llegado al matizante, ya vamos a llegar. Pero por ahora, con los absolutos y los juicios nos defendemos, ¿cierto? Entonces, absoluto, el siempre. García Márquez siempre cuenta con mucho detalle sus anécdotas. Primero, pues son datos y hay que darlos. A la época en la que se hizo este examen, García Márquez ya había colgado los guantes. ¿Sí? García Márquez estaba muerto, no es que haya revivido, está muerto. Entonces, si yo digo, siempre cuenta con mucho detalle sus anécdotas, sería incluso inadecuado en el tiempo, porque él ya no los puede contar. Pero aunque me remitiera al pasado, yo tendría que hablar con todas las personas que conocían a García Márquez, con la esposa, con los hijos,
con las amantes porque las tenía, el man era perro. ¿Qué más vamos a hacer? Con todo el contexto, digamos, de García Márquez, y todos me tendrían que decir, no, sí, él contaba todo con mucho detalle. ¿Yo qué voy a saber, cierto? Elementos en el texto para decir que él contaba con muchos detalles sus anécdotas, no tengo. Porque de hecho ese recuento pormenorizado y esa síntesis sugestiva no la hace García Márquez, la hace el acucioso corresponsal. Entonces ni siquiera la puedo relacionar directamente con él en el texto, la descarto. El problema de la B, como Dianis decía, es la palabra delicadeza. La delicadeza, que algo sea delicado, es un juicio de valor. Hay cosas que a mí me pueden parecer delicadas, que a ustedes de pronto no, ¿cierto? Entonces es subjetivo y en ese sentido es un juicio, y además siento yo es contrario a lo que el texto me está diciendo, porque lo que está tratando con delicadeza es la verdad, y yo ahí puedo hacer estrategia de enunciado. ¿Qué es la estrategia de enunciado, muchachos? Es relacionar las preguntas. Si yo ya dije en la pregunta 6 que el acucioso corresponsal fue engañoso, el texto escrito por el acucioso corresponsal era engañoso porque no se correspondía con la realidad, fue engañoso, yo podría decir entonces que el corresponsal trata con delicadeza la verdad. Estaría yendo en contra de la 6, no, de la que acabé de contestar. Entonces, por armonía con mis respuestas, no puedo poner la B. Me tocaría borrar la arriba y ya sabemos que esa es la correcta. Entonces, la puedo descartar. Quedaría entre la C y la D, y yo veo varios problemas en realidad en la C. Primero, ya les hablé de las expresiones de obligatoriedad, exigen, es una expresión de obligatoriedad, el texto no me lo plantea, así que se puede entender como juicio, pero además me está diciendo que la literatura y el periodismo, o sea, toda literatura, todo periodismo tiene que detallar y seducir, y no necesariamente. Es más, el periodismo, siendo objetivo, no tendría por qué seducir, ¿sí? De pronto detallar sí, pero seducir no necesariamente. Absoluto, juicio, chisme, no tengo dónde sacarlo, lo descarto, y me quedaría la de el corresponsal fabrica con sumo cuidado una mentira. ¿Dónde veo ese sumo cuidado? En lo pormenorizado y en lo sugestivo. O sea, escribió tan bien la información sobre la conferencia que era muy difícil no creérsela, ¿cierto? Y es que si a mí me llegan con todos los detalles, ve, sucedió esto en este lugar, tal persona dijo que esto y esto otro, pues yo me la creo, no, siento que tengo como mucha información para pensar que eso es falso. Entonces, eso implica como todo el cuidado que él puso en su mentira. Y tiene que ver también con otra pregunta sobre eso, pero ahorita la vemos. Listo. Bueno, otra sí, pero también la relacionaría con la 4. Ya dijimos que acucioso es esmerado, responsable, cuidadoso. Entonces, de ese cuidadoso de la 4, puedo validar el sumo cuidado de la D y estarían relacionadas entre sí. ¿Sí vemos por qué la D? ¿Sí? ¿De acuerdo con la D? Melo. Yo sé que ustedes en ese momento pueden estar diciendo como, no, pero fácil. Y pues sí, también puede que les toque fácil. Yo no sé qué vaya a salir el lunes. No sé, literalmente no sé. Ya he perdido mucho mis superpoderes de bruja. Alguna vez adiviné el texto del examen. Chismes que ustedes no necesitan saber. Literal, hice una actividad con mis estudiantes la semana antes del examen y era con el texto que salió el lunes. ¿Por qué surgió esa coincidencia? No me pregunten, una iluminación divina. Intenta. ¿Quién sabe? La verdad es que no, ya no sé. Es que el problema es que ya no sé porque como cambiaron las personas que hacen el examen, ya no sé. ¿Qué tal que salga? Ya. Bien, muchachos, vamos con la 8. Es posible que el autor emplee la expresión acucioso corresponsal, párrafo 1, en sentido para... Ay, ahorita alguien dijo, creo que fue José, que dijo que veía cierto grado de ironía en el texto. Yo creo que esta pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué es una ironía? Yo estaba diciendo eso ahorita en clase a las 8 de la mañana. Al que vaya ahorita a clase a las 3:30 conmigo, voy a volver a preguntar. ¿Qué es una ironía? Es una burla o una crítica disimulada. ¿Cómo se disimula? La estructura convencional de la ironía
es decir lo contrario a lo que se quiere decir. Y cuando tenemos este tipo de figuras literarias, puede ser muy útil pensar también en la locución y la ilocución. Yo sé que yo les estoy dando un montón de términos, pero conste que estoy intentando explicarlos. Si voy muy rápido, si alguno no entiende, párenme con toda confianza. Locutivo, lo que se dice, y locutivo, lo que se quiere decir, ¿cierto? Entonces, García Márquez, de forma muy diplomática, dice que él es un corresponsal muy cuidadoso, muy esmerado, muy responsable. Según la pregunta 4, eso es lo que quiere decir acucioso, ¿cierto? Entonces, el cuidadoso corresponsal, ¿cierto? Eso es lo que dice. Pero realmente, ¿qué quería decir? Sí le quería decir cuidadoso, responsable, el embustero ese, el maldito mentiroso. Sí, yo creo que va más por ese lado, ¿cierto? Lo que realmente le quería decir es que está siendo un farsante, un mentiroso, listo, doble cara, abusivo, descarado, busque ayuda, ¿cierto? Eso es lo que realmente le quería decir. Entonces, cuando estemos ante una ironía, lo podemos pensar en términos de lo que se dice versus lo que se quiere decir. Y eso que yo me estoy aguantando el ejemplo completo porque esto va para YouTube y de pronto me censuran la grabación. Pero si no, les contaría qué le quería decir Gabriel García Márquez y lindo no era. Se los prometo. Lo cierto del caso, muchachos, es que teniendo en cuenta esto, vamos ahora sí a la pregunta 8. Realmente me quería decir de forma literal, o sea, estamos claros con que ahí está siendo irónico, dice que es responsable, que es cuidadoso, pero realmente lo que quiere decir, ya cada uno pensará qué es lo que le quería decir García Márquez, lo dejo a su imaginación. Entonces, ¿puedo descartar la B que me dice que es literal? Sí podría decir que es literal, ¿cierto que no? No, Pi, no es literal porque sabemos que lo que le quería decir es otra cosa. De hecho, es lo contrario. Luego, descarto la D por el absoluto. ¿Cuál es el absoluto de la D? El todos. Él en realidad está hablando por todos los corresponsales. Está hablando en nombre de ese específicamente, ¿no? Y yo lo pensaba también, yo sé que esto es muy contextual, pero uno a veces se puede ayudar. Como les decía al principio, él sí era periodista. Yo no creo que él renegara de los periodistas en general, pero de este en particular sí tenía por qué renegar porque pues, le inventó mero cuento, ¿no? Entonces, ese todos me permite descartarlo, es un absoluto, no está validado en el texto, lo puedo descartar y quedaría entre la A y la C. Muchachos, ¿qué es una paradoja? También vamos a hablar de eso ahorita en la clase. En mi defensa, la clase de esta semana en el curso, pues en el preuniversitario oficial, la clase de hoy es un repaso teórico. Entonces no me culpen si ahorita les voy a preguntar de nuevo qué es una ironía y qué es una paradoja, porque estamos repasando. Una paradoja es una aparente ¿cómo reconocer un estudiante de CLUDA? Tú le preguntas qué es una paradoja y él te dice una aparente contradicción. Sí, Pi, se muestra como una contradicción, pero realmente no es una contradicción. Yo podría considerar como contradictorio que le diga que es acucioso, pues porque dijo mentiras, pero es aparente, podría tener una explicación porque el sujeto hizo una síntesis sugestiva, un recuento pormenorizado. De pronto por ahí me podría ayudar. Sin embargo, el problema que le veo yo a la C es que me dice que diciendo verdades develó mentiras. ¿Cuál es la verdad ahí? El corresponsal sí dijo alguna verdad. Nada. De hecho, ahorita estaba descartando en la 7 que trató con delicadeza la verdad. Ni siquiera la utilizó. Y si la utilizó fue para hacer la bolita y tirarla por allá, en el fondo hondo del placal, ¿cierto? Entonces, nada, él no puedo decir que él diciendo verdades develó mentiras porque no dijo verdades. Con eso podría descartar la C y me quedaría la A. Burlesco, esa burla la puedo ver en la ironía. Recuerden que la ironía, el sarcasmo y la sátira son las tres formas de burla. Entonces, burlesco hace referencia a que está siendo irónico y enfatiza en la buena construcción de una mentira. Fue acucioso como responsable por su síntesis sugestiva, por su recuento pormenorizado, pero en realidad igual estaba mintiendo. Y ahí vemos la burla.
¿De acuerdo con la A? ¿Bien con la A? Vamos muy bien, vamos con la 9. Según lo expuesto en el párrafo 1, se puede inferir que el acucioso corresponsal, excepto, yo puedo tomar este excepto de dos maneras. Primero, la puedo tomar como un excepto de rastreo, ¿cierto? Es una forma de excepto muy común que implica que hay tres opciones que están ahí tal cual en el texto, ¿cierto? Y por acá me dice, los temas de la reseña eran mucho más inteligentes de lo que se me hubiera podido ocurrir, y ahí sale la B, que escribió con un tono halagador. Ay, ¿dónde estará? Así, lo más halagador para mí. Ahí veo el tono halagador y que da cuenta de su talento narrativo, pues nos lo dice en la idea, en la partecita donde nos plantea que es un acucioso corresponsal y que hace un recuento pormenorizado del acto y una síntesis muy sugestiva de su exposición. De ahí la puedo sacar. Y me quedaría como excepto la D. Pero otra forma de sacar la pregunta, ya que es un excepto, es que hemos hablado hasta estas 8 preguntas que cuando hay juicios o absolutos, los descartamos, ¿cierto? Pero cuando la pregunta es una pregunta de excepto, antes marcamos la que tiene el juicio, la que tiene el absoluto. ¿No les parece a ustedes que decir que es ético es un juicio? Es un juicio y de hecho tengo cómo contradecirlo, ¿no? Porque si el hijo de madre se puso a inventar en su labor de periodista, que la labor del periodista es mostrar con objetividad lo que realmente sucede, pues ético, lo que tú digas ético, el señor no fue. Entonces, por ese lado podría, como en este caso no descartarla, sino marcarla, porque es un excepto. En los exceptos, los juicios, los absolutos, los chismes, antes son las respuestas que marco. ¿Listo? ¿Bien ahí con la D? ¿De acuerdo con la D? Vamos con la 10. Y no, pero si aquí estamos aprendiendo, la idea es que todos tengamos la posibilidad de y que podamos competir. Es una competencia. Igual es complejo porque uno sabe que son pocos cupos para la cantidad de personas que se presentan, pero pues ya que Junior nos da pie para hablar de esto, tengo entendido que se presentaron como 21,000 y la universidad suele recibir entre 36,000 y 39,000 aspirantes. La cantidad de personas que se presentan en la universidad ha disminuido bastante, muchachos. ¿Por qué? Porque las redes sociales le ha vendido a la juventud la idea de que les va mejor siendo influencers, maquillándose y haciendo Get Ready With Me en TikTok, o que todos pueden emprender a punta de videitos en las redes sociales, ¿cierto? No lo estoy juzgando, yo también emprendí a punta de videitos en las redes sociales. Mi videito en las redes sociales es el que los tiene a ustedes aquí. Yo entiendo, pero pues eso sí ha hecho que disminuya la cantidad de personas que se presentan. Y pues ustedes que todavía tienen esas aspiraciones, que me parece completamente válido, de hecho voy a hacer el juicio correcto, no hay plata para que todos seamos influencers, muchachos. Igual seguimos necesitando los médicos, los abogados, los ingenieros, seguimos necesitando profesionales en el mundo, pero eso implica que para ustedes haya menos competencia. Entonces pensemos eso como de forma positiva. Listo. Menos aspirantes sí hay. Eso sí, también tienen que tener presente algo, y es que, bueno, sí y no. A principio pues en el examen que se presenta en mayo, muchas de las personas que se presentan son las que no pasaron a final de año, hicieron un pre-U y se van a presentar con el conocimiento del pre-U. Pero también hay muchos que no hacen pre-U. Yo creo que una cantidad de ustedes seguramente están en otros pre-U, pero quisieron ver cómo era la clase, les dijeron que Sara y Pipe eran buenos profesores, entonces están aquí metidos viendo más o menos cómo es la vaina, pero también hay muchos de ustedes que no se habían preparado por muchas razones, ¿cierto? Económicas, de tiempo, de desconocimiento, de un montón de factores. Entonces, no, uno cree que todo el mundo se prepara, pero en realidad hay muchos que no. Y usted, así sea en esta última semanita, en estos últimos 15 días, alguito está aprendiendo. Al menos ahorita está sabiendo un poquito más que antes de que empezáramos la clase, ¿no? Todo es conocimiento, todo es uno. ¿Sí o qué? Entonces hay que pensarlo de forma. Listo. Dani, por mí.
¿Es un dinosaurio con alas, o sea, un dragón? Porque nuestro emblema es somos poderosos dragones. Vea, aquí dice, ay, no se ve, soy un poderoso dragón, está tapadito, es el emblema del curso. Y aunque usted no haya hecho parte del curso, se lo recomiendo, o sea, antes de entrar al examen, mírese al espejo, una manito acá, otra manito acá, y dígase, soy un poderoso dragón. ¿Por qué? Porque yo creo que una parte, se los decía ahorita a mis estudiantes, y hay algunos de mis estudiantes, yo sé que es repetírselos, pero se los vuelvo a repetir porque necesito que lo interioricen. Yo creo que hay 3 factores que se relacionan con el examen, ¿cierto? Uno es el factor de conocimiento, que usted conozca la prueba, que sepa gestionarla, que conozca estrategias como las que hemos estado trabajando en este ratico, que usted se pueda defender en cuanto a lo académico en la prueba, ¿cierto? Otro es el aspecto emocional y uno no se da cuenta de lo importante que es ese aspecto emocional. O sea, que usted confíe, ¿cierto? Que se sienta seguro, que los nervios no le ganen, que no somatice, que no empiece a cambiar respuestas, que bueno, un montón de cosas que pueden influir en su buen comportamiento en la prueba. Y hay otro factor que es la suerte. Hay que ser realistas, muchachos. Al ser una prueba, hay muchas cosas que yo no puedo controlar. El examen que me toque, la gente que se presente, el puntaje de corte, si se va o no se va la luz, que llegue tarde, bueno, sí lo puedo controlar porque voy a ir temprano, pero de repente hay un taco, cierran la vía, cualquier cosa así, esas son cosas que yo no puedo controlar. Entonces, pues nada, sobre lo académico, sobre el conocimiento, por eso estamos aquí, intentando aprender cositas. Frente a la seguridad, eso ya depende de cada uno, pero por favor, mírense al espejo y digan, soy un poderoso dragón, ¿sí? Y en cuanto a la suerte, pues nada, yo les prendo una velita, yo cada semestre prendo esta velita. Esta es la velita de CLUDA. Me la regaló un estudiante hace mucho tiempo y entonces yo cada semestre prendo la velita, pues está recerrada, pero yo cada semestre prendo la velita mientras que ustedes hacen el examen, aunque yo también lo hago. Ah, bueno, yo también lo hago y ya que estamos aquí, muchachos, no se salgan del grupo el mañana cuando yo acabe la clase. O sea, si quieren salirse, bienvenidos, o sea, no tengo ningún problema. Pero normalmente nosotros socializamos el examen. Entonces, para el miércoles o jueves, martes, entre martes y jueves de la próxima semana, les estamos socializando la prueba. Si usted quiere entrar, bienvenido sea, entre, mire a ver cómo le fue, no sé, ¿cierto? Conozco un poquito de la prueba. Pero si usted siente que eso le va a dañar los nervios, que lo va a volver mierda, que va a quedar pensando hasta que salgan los resultados en qué pasó, qué no pasó, pues no entre. Eso depende de cada uno. Listo. Bueno, cerremos paréntesis, llaves, corchetes. Ustedes hablan muy rico, pero me faltan 9 preguntas para cumplir con la misión de hoy. Vamos con la 10. Haciendo lo que uno debería hacer y no se atreve, párrafo 3, permite al lector inferir que en García Márquez hay, que yo, dejemos de hacer chisme. Helen, profe, ¿usted qué estudió? Yo soy filóloga hispanista, egresada de la Universidad de Antioquia. Estudié filología hispánica. Yo sé que es una carrera poco conocida, pero pues básicamente los filólogos analizamos la lengua en todo su esplendor y en ese sentido pues tengo competencia para estar aquí, pero yo creo que más que la carrera, la competencia para estar dándoles clases son como los 6 años que llevo trabajando con preuniversitarios y con el examen de la Universidad de Antioquia. Creo que conozco bastante bien el examen y también conozco bastante bien la universidad a la que ustedes se van a presentar y déjenme decirles que su sueño es un sueño noble, viable, correcto. Yo sé que seguramente a alguna persona en algún momento de la vida le ha dicho que no, que la Universidad de Guerrilleros, que la universidad pública, que la Universidad de Antioquia es hermosa, es divina, es preciosa, es espectacular, es como ese crush que lo lastima a uno, pero uno igual sigue ahí intentándolo porque uno sabe que lo merece. Eso es la Universidad de Antioquia, es una cosa preciosa, muchachos. Su sueño es un sueño muy digno y ojalá lo puedan alcanzar, porque es una universidad grandiosa que los va a forjar no solo como grandes profesionales, sino como sujetos íntegros. Y eso es lo más importante de la universidad. ¿Listo? Pero deja de decir que no vas a pasar. No, que son estos ánimos, Dios mío. Ánimo, muchachos. Otra vez. Una manito aquí, otra manito acá. Y soy un poderoso dragón. Gracias. Si van a pasar, confíen. Si ustedes van diciendo que no van a pasar, pues no pasan. Hay que manifestar cualquier poquito. Listo. Un lamento por no ser diferente. Veo que es como la más votada por acá. Absoluto para descartar, muchachos.
Ajá. El siempre, desasosiego por hacer siempre lo que debe hacer. Además del debe, que es de exigencia, y del siempre, pues el enunciado me está diciendo lo que uno debería hacer y no se atreve, o sea, que él no hace lo que debería hacer. Y en la C me están diciendo que siempre lo hace. Es contraria a lo que el texto me está planteando, la puedo descartar. Si la D es la respuesta nada que verienta, ¿cierto? Nada que ver. Un anhelo de ser una figura pública. De hecho, me dice el anhelo como si fuera en el presente y el autor me da a entender que lo rechaza, ¿cierto? El autor me dice nada de lo que esperen, me dice, no me presto para ninguna iniciativa que pueda convertirme en un espectáculo. Y pues si es una figura pública, lo convertiría en espectáculo. Entonces, de nuevo, está en contra de lo que el texto me plantea. Quedaría entre la A y la B, pero la B me dice que él es atrevido. Eso no iría en contra de la afirmación del texto que me dice que es tímido. No lo hago por modestia, sino por algo peor, por timidez, ¿cierto? Por ahí la podría descartar. Pero además dice satisfacción por cumplir con sus deberes. Sofi, cuéntanos. Profe, pues yo iba a decir que en la misma opción de respuesta me dice que es atrevido, pero en la pregunta me dice que no se atreve, o sea que si uno selecciona eso se contradice. Tal cual, iría en contra de lo que nos están planteando. Y también la parte de la satisfacción por cumplir con sus deberes, porque me dice lo que uno debería hacer y no hace, en realidad. Entonces también iría en contra de lo que me están planteando. En cambio, un lamento por no ser diferente, pues a mí ese lamento no es que me mate, porque me parece un poquito de juicio, pero pues técnicamente sí se está lamentando, no. Está diciendo como, no, sí, yo sé que debería hacer parte del espectáculo, pero es que no, güey, no me atrevo, me da miedo, me da pena, soy tímido. Entonces yo veo ahí como el lamento. No te voy a decir que un lamento así de sollozo, de profundo dolor, pero pues sí. Ve, hablando de eso, un paréntesis dentro del paréntesis. Perdón, soy un ser humano disperso, ahí me van conociendo. ¿Cómo les fue con Jonah la semana pasada? ¿Alguno estuvo en clase con Jonah la semana pasada? A Jonah es un duro, yo sé, él es muy teso. Si hay algo de lo que yo estoy segura es que mi preuniversitario tiene el mejor monitor de competencia lectora del mundo mundial. Y pues fue rico que hicieran con él antropofagia, porque en el curso, digamos, oficial, él les había puesto votación que para elegir antropofagia, porque la quería socializar con ustedes. Y sí, la terminaron socializando con él, cosas de la vida. Me alegra que lo hayan conocido y que hayan tenido la oportunidad de aprenderle un poquito, porque él es muy bueno. Y si alguno no pudo estar, igual a cualquier clase, sea de razonamiento lógico, de competencia lectora de esta semana, recuerden que en el canal de YouTube están. Es más, pues yo creo que ya no es tiempo como de matarnos estudiando, porque eso los va a desgastar, pero en el canal de YouTube de CLUDA hay bastante material, hay bastantes grabaciones, bastantes clasecitas, entonces todo eso les puede servir. Listo, vamos con la 11. En términos de intención comunicativa, el texto permite decir que hay un contraste entre listo. Empecemos a descartar. Yo tengo un problema con la D, y es que me dice el García Márquez que dicta conferencias. Sí existe, sí hay un García Márquez que dicta en presente conferencias. O sea, yo no puedo contrastar con algo que no existe. No existe, ¿cierto? Entonces, por ese lado podría descartar la D. Y en ese mismo orden de ideas yo descartaría la C porque me dice su iniciativa de convertirse en espectáculo. Él tiene iniciativa de convertirse en espectáculo. Nada que ver. Quedaríamos entonces entre la A y la B, y yo lo puedo ver de dos maneras. Primero, lo que dice Paula. La B, yo siento que tiene el mismo problema cuando me dice la conferencia dictada por García Márquez en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ustedes no les suena eso a que están afirmando que García Márquez dictó una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria? Y él no dictó nada. Ese es el quick del asunto, ¿no? Que él no dictó nada. Entonces, por ese lado podríamos descartar la B y me quedaría la A. Pero además, digamos que si la B me dijera,
la conferencia que supuestamente dictó García Márquez en Las Palmas de Gran Canaria y el incumplimiento del escritor que prometió venir y no vino, pues yo ahí no vería tanto un contraste, ¿no? Sería más bien una semejanza, una cercanía, porque en ambos casos hay una falsedad y en ambos casos, digamos como que García Márquez no está, ¿cierto? Lo suplantan. Entonces ahí yo vería más bien una similitud. Pero en la A sí puedo ver la oposición porque me dice en términos de intención comunicativa. Entonces, la intención comunicativa del acusado corresponsal termina siendo positiva porque hace quedar bien a Gabo, mientras que la intención comunicativa del promotor abusivo pues es mala porque lo hace quedar como una patada en el hígado, para no decir como un culo, ya que ustedes plantearon la analogía ahorita justamente, ¿cierto? Como una patada en el hígado, esa es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, ahí sí puedo ver el contraste, ¿no? Recuerden que cuando me dicen contraste, es una oposición, ¿listo? Si me dicen contrarios, opuestos, o si me hablan de contraste, en los tres casos debo remitirme a antónimos. Y yo veo la antonimia diametralmente opuesto en el tono halagador y en las acusaciones de incumplimiento. Ahí nos daría la A. Si vemos por qué la A, bien con la A. Listo, vamos con la 12. En el párrafo 1, el autor listo. De nuevo, muchachos, podríamos ver problema en la A cuando nos dice los corresponsales. A eso me refería yo ahorita cuando les planteaba que los artículos determinados, el la, los, las, de forma absoluta. Es como si me estuviera diciendo que resalta el valor de todos los corresponsales. Y el acuciosos ahí se estaría tomando de forma literal, ¿no? Como si estuviera criticando a aquellos que realmente son juiciosos. Y él está criticando a los mentirosos, porque ya sabemos que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que quiere decir. Entonces, con eso podríamos descartar la A. Listo. Luego descartaría la D, porque ni siquiera sabemos de dónde es el corresponsal, ¿cierto? O sea, yo tengo información suficiente en el texto para decir de dónde es el corresponsal. Me dicen que él estaba en México y abrió el periódico y se dio cuenta que habían inventado todo el cuento, pero yo no sé si es corresponsal de México, si es de Las Palmas de Gran Canaria, si es de Colombia, no tengo idea de dónde es el corresponsal. Entonces, plantear esa ubicación sería un chisme, no tengo de dónde sacarla, ¿cierto? Descarto la D, quedaría entre la B y la C, ¿sí? El problema con la B es que me dice que informa a medias y podría decir que siquiera medias. ¿Yo dónde voy a sacar? O sea, medias es como que dijo una parte de la historia, pero le faltó la otra, ¿cierto? Pero pues todo lo que dijo era mentira, según lo que nos está planteando el texto. Entonces, ni siquiera medias. Informa cero pollito rayado. Entonces, por ese lado la podría descartar, de nuevo, mero chisme. Si notan que ser chismoso y detectar los chismes sí me sirve para el examen, llevamos 12 preguntas a punta de esto es chisme, lo descarto. No me digan que no. Entonces, la B sería chisme y me quedaría la C. Hace alusión a un corresponsal que escribe bien, pero que miente. Igual no sienten ustedes que esta C corresponde con la buena construcción de la mentira, con que fabrica con sumo cuidado la mentira, con que es engañoso, o sea, como con todas las preguntas que ya respondimos y que van hacia ese lado de la mentira. Entonces, por estrategia de enunciado, pues ahí también hay correspondencia. ¿De acuerdo, Melos? Es que yo creo que el chisme es infravalorado, el chisme es valioso. A mí, mi mamá me dio la vida, pero el chisme me dio las ganas de vivirlo. Si tienen algún chismecito bueno, cuentan, rotan. Esas historias que uno dice. De hecho, así como a modo de yo hablando del chisme con un chisme. En el curso, pues en el curso ya pago el curso oficial, nosotros tenemos unos espacios de salud mental, ¿cierto? Tenemos visitando la casita, que son espacios donde vienen estudiantes que ya pasaron y nos cuentan su historia. Son muy lindos, son muy emotivos. Tenemos talleres de psicoorientación, tenemos una psicóloga en el curso y ella nos da talleres, pero también tenemos otro espacio muy valioso que son los cafecitos y son literalmente reuniones donde venimos, no grabamos, es un espacio así como relajado y echamos chisme.
Y en esos cafecitos han contado unos chismes. ¡Ah! El primer cafecito de este semestre me tocó sacar unas gomitas y yo era aquí así, vea. No, buenísimos, buenísimos. Eso no es, o sea, esos espacios no nos los inventamos porque yo sea chismosa. No, eso fue para que tengamos espacios de relajación, para que no todo sea académico, para empatizar y hacer migas con todos, si no es por chismosos, jamás. Mentiras, muchachos, el chisme sí sirve para descartar. Sí, esos con fines netamente académicos, indudablemente. Bien, muchachos, vamos con la 13. Una postura contraria a la que asume García Márquez se ve en un excepto. ¿Cómo la sacamos? ¿Campo semántico? El campo semántico. Ah, bueno, Susi, cuéntanos. Hola, Saris, ¿me escuchas? Sí, Melo, todo bien. Bueno, yo me voy a excusar primero y voy a decir que en realidad yo no me acordaba de esta pregunta hasta un punto. Listo. Entonces, yo la saqué con doble negación. Bueno, la doble negación la viene en contraria y en el excepto. Entonces, anulé el excepto y el contraria lo puse como una similar. Entonces, una postura similar a la que asume García Márquez se ve entonces, en un cantante que después de un concierto busca ser entrevistado, no. En un actor que disfruta de las cámaras y solicitud de autógrafos, no. Y entonces aquí fue donde me acordé, en la sigla D, porque quedé entre las dos. Entonces, en un científico que busca el trabajo solitario en el laboratorio, sí. Y en un payaso, la dudé con el payaso, si soy sincera. Pero luego dije, no, porque es que también está buscando como esos actos públicos, que es lo que Gabriel García Márquez evita. Entonces, así saqué la C. Melo. ¿Dianes va a complementar? Sí, profe, algo que le iba a complementar a Susi, además de eso, era que las opciones de respuesta A, B y D se enfocan como que, ay, no, se me fue. De pronto, como la interacción con el otro, con las otras Ajá, personas. que busca como otra interacción, que busca estar como con otras personas, como otras apariciones. En cambio, la de no, porque dice científico que disfruta su trabajo solitario en el laboratorio y todos los demás tienen como un acompañamiento. Sí, que ahí sería como, o sea, sacarla con la doble negación como la sacó Susi, perfecto, no sé si lo sabían, yo puedo anular, digamos, las negaciones, tanto en el enunciado como en las opciones de respuesta, ¿cierto? Pero, yo también la podía sacar con campo semántico porque en los otros está acompañado versus esta solitaria. Y de pronto la del payaso, que era como la que menos podíamos relacionar con el texto, yo la relaciono con el pedacito del texto, esperen, yo la busco la de la cátedra, no, espere, ¿dónde dice? Ni pontifico en la cátedra, porque pontificar en la cátedra es como dar conferencias, ¿sí? Y también en relación al párrafo 1 donde me habla de la conferencia. Dar cátedras, dar conferencias implica enseñar a los otros, pero él dice que no pontifica en la cátedra. Entonces, por eso puedo plantear que es contrario a García Márquez enseñar a otros cómo escribir en este caso. Pues él no es un payaso, no va a enseñar cómo hacer reír, sino cómo escribir, pero él dice que no pontifica en la cátedra. Entonces ahí también la podría validar. Pero yo creo que con el campo semántico de la compañía versus la soledad la podía sacar y pues si además quitaba las dos negaciones y buscara la postura que se relacionaría con Márquez, pues él disfruta escribir sin necesidad de ser espectáculo, es decir, en solitario, y por eso la C sería la más adecuada. ¿Listo? Eso, en la conferencia enseñaría públicamente, me gusta, me gusta. Si vieron cómo la sacamos, las dos maneras son muy interesantes y créanme muchachos, usted las estrategias de excepto las va a necesitar, porque sí o sí van a salir exceptos. Han notado que hay muchos exceptos en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, entre 8 y 12, entre 8 y 12 exceptos por examen.
O sea que más o menos el 25% del examen son exceptos. Entonces ya saben que pueden utilizar los contrarios, pueden utilizar la doble negación, pueden utilizar el campo semántico y los rastreos. Son los más comunes. Ah, bueno, y en el campo semántico tener presente el positivos negativos y también que los juicios antes se validan en el excepto. Con eso tienen. Frente a la pregunta de Alejandro, no tengo un video mío, pero en el canal de YouTube hay una clase de Jonah muy buena sobre exceptos. Ahí pueden ver varios ejemplitos y todas las estrategias de excepto como tal. Él en algún momento, en algún semestre, dio una clase de exceptos. Entonces pueden buscar como en las playlists una clasecita que es de exceptos, que es de él, y ahí pueden tener un buen conocimiento al respecto. Listo. Vamos con la 14. La expresión al otro lado del océano se usa en el párrafo 1 con la intención de... Listo. Cierto que cuando yo digo al otro lado del océano no estoy siendo precisamente exacto. O sea, está al otro lado del océano, pero es que al otro lado del océano está toda Europa. Es más, están los otros, toda Europa, toda Asia, todos los otros. Puedo decir que con el al otro lado del océano sé exactamente dónde estaba el acucioso corresponsal. Es más, yo puedo asegurar que el corresponsal sí estuvo en Las Palmas de Gran Canaria. Asumamos solo, por ejemplo, que el corresponsal es mexicano y que escribió muy feliz también desde su casa en México, que él fue a Las Palmas de Gran Canaria a cubrir la conferencia. Si la conferencia es falsa, también seguramente el hecho de que él estuviera allá sería falso. Entonces, tremendo chisme hablar de esa ubicación exacta del acucioso corresponsal. Lo mismo me pasaría con la C, no, mostrar con precisión. Ni es la ubicación exacta, pero tampoco es una ubicación precisa, y además en la C yo veo un problema y es que me dice que García Márquez en efecto dictó la conferencia. ¿No les parece problemático eso de decir que García Márquez dictó la conferencia? Pues ya dijimos que no, que eso es mentira. Entonces por ese lado la podría descartar. Quedaríamos entre la A y la D. ¿Y cómo descartamos la D? Aleja. Bueno, yo la descarté porque en la D dice forma de desplazarse y no dicen una forma de desplazarse, es un lugar. Sí, porque si fuera la forma de desplazarse, nos diría en barco, en avión, caminando, nadando, por medio de una abducción alienígena, teletransportación, no sé, algo, ¿cierto? Pero literalmente no me están hablando de una forma de desplazarse. Y pues al otro lado del océano, sí podríamos considerar que tiene cierto grado de sentido figurado, aunque no me parece precisamente metafórico, pero tampoco me está diciendo que es la forma de desplazarse desde México hasta Las Palmas de Gran Canaria, justamente por eso, no me da el medio de transporte, entonces no aplicaría. Mientras que la A, que creo que es válida, sería exagerado decir como al otro lado del océano, o sea, no sé exactamente si está directamente al otro lado del océano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido lo puedo considerar exagerado. Y además lo que nos quiere mostrar es que de un día para otro él no iba a estar de México a las Islas de Gran Canaria, porque miren que nos dice que había dictado una conferencia literaria el día anterior en Las Palmas de Gran Canaria, al otro lado del océano, y pues nos dice que él estaba cómodo en su cama en México. No sé por qué yo me lo imagino así como en una cama de metal y el man con una pijama de cuadritos, larga, aquí con un café en la mano, no sé, me hago la imagen. Mínimo estaba por allá en loneta, sin camisa, tomando Coca-Cola, pero yo me lo imagino así como un viejito ya con camisa, con pijama larguita, de satín, alguna vaina así. Pero sí, lo que nos está intentando mostrar es que es ilógico que él desde su cama en México, porque miren que me menciona la cama en México, y vayan a decirle que el día anterior estuvo en Las Palmas de Gran Canaria. Eso es lo que nos quiere mostrar, y ahí sería más adecuada la A. Sí, yo siento, lo que pasa es que las preguntas que tienen elementos de figuras literarias, usualmente me mencionan la figura literaria y una explicación, ¿no? Entonces, si yo tengo conocimiento sobre la figura literaria, con el mero conocimiento la puedo sacar. Si no tengo conocimiento, me debo basar en la explicación para descartar. De cualquiera de las dos maneras es válido. Bien, con la A,
de acuerdo con la A. Vamos con la 15. A la hora de la verdad tiene el mismo significado que... Cuando nos preguntan por significado, a veces incluso lo hacen literalmente de esa manera, pero cuando nos preguntan por significado, yo lo puedo tomar como un se puede reemplazar por. Entonces, lo que yo hice fue irme al párrafo 2, sí, ok, buscar el pedacito que me dice a la hora de la verdad y empezar a reemplazar, ¿cierto? Tengo que mirar el contexto para saber si tienen validez o no tienen validez. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, yo digo, que anuncia por la prensa o en las invitaciones privadas que estaré el martes próximo a las 6 de la tarde en algún acto del cual no tengo noticia. Visto de otro modo, el promotor se excusa ante la concurrencia por el incumplimiento del escritor que prometió venir y no vino. Tengo un problema cuando le pongo el visto de otro modo y es que no hay un cambio, no, él sigue parado en su mentira. Entonces no llega y continúa la mentira diciendo que fue él el que quedó mal. Puedo decir que está visto de otro modo. No, ¿cierto? La podría descartar. Algo similar me pasa con el pensándolo bien. Pensándolo bien, el promotor se excusa ante la concurrencia por el incumplimiento. Si lo pensara bien, lo correcto no sería decir, ah, no, es que yo me inventé que Gabo iba a venir. El señor ni siquiera sabe quién soy yo. Eso sería lo que pasaría si lo piensa bien. Pero como no lo piensa, no lo medita, sigue sobre su mentira. Entonces, ese pensándolo bien no estaría correcto. Quedamos entre la A y la B. Listo. Pero ustedes no sienten que por el contexto, siendo honestos, no es adecuado. Siendo honestos, el promotor se excusa ante la concurrencia por el incumplimiento del escritor. ¿Está siendo honesto? No, en realidad no. Ahora, si yo digo a la hora del té, el promotor se excusa ante la concurrencia por el incumplimiento del escritor que prometió venir y no vino, usted me puede decir como, profe, pero ¿cuál té? Que, por cierto, esta semana estábamos socializando un texto que tenía que ver con té en el curso y alegué lo mismo. ¿Por qué le dicen té a la aromática? Deben de ser tan europeos, caray. Eso es una aromática. Listo, es una aromática. Y me estaban diciendo que no, que es que el té es frío, que yo no sé qué. Nada, mierda, aromática. Por favor, aromática. Es más, dígale de una vez a Guapanela eso si puede. Lo cierto del caso es que a la hora del té es una expresión de habla inglesa. Ajá. En inglés se utiliza la expresión. No les voy a decir cómo se dice en inglés, pues porque yo llevo 11 años estudiando el español y lo hablo a medias. No me pidan que hable inglés. Listo, gracias. Es una expresión inglesa y es como un en el momento exacto, ¿cierto? Cuando ya las cosas están pasando, cuando nos vemos en el momento, pues a él que le quedó inventar la excusa. Entonces, a la hora del té, yo la veo como un a la hora de la verdad. Simplemente cambio té por verdad y el té es como el momento exacto en el que suceden las cosas. Eso, Carol, a la hora de la aromática, me encanta. El promotor se excusa, sí, a la hora de la guapanela concuerdo con ustedes completamente, así debería decirse. Pero sí entendemos por qué el a la hora del té, o sea, miren que de esta, lo del té suena raro, pero si yo entiendo su sentido figurado, lo puedo relacionar con el contexto que me están planteando. Pero el pensándolo bien, visto de otro modo y siendo honestos, me daría a entender que el promotor abusivo cambió su posición, pero en realidad continúa con ella al decir que Gabo incumplió, ¿cierto? Entonces, por eso no podrían corresponder y me quedaría la A. Me encanta la hora de la guapanela con limón. De ahora en adelante lo vamos a decir así. Ni Dios les pague. Muy queridos. Gracias por aclararme ese té. Sí, tiene un sentido figurado, pero si lo entendemos como a la hora del té, como en el momento en el que ya suceden las cosas, ¿cierto que sí encajaría la A? Ahí la podemos entender mejor. Listo, vamos con la 16. He dicho por todos los medios, párrafo 2, da cuenta de una experiencia emocional de García Márquez que se resume en... ¿No les parece de pronto que furia es mucho? O sea, él tampoco está hijueputeando ahí a nadie.
estos, como para decir que está furioso. Yo no le veo la furia, ¿cierto? Entonces, por ese lado la podría descartar. El desengaño, muchachos, es cuando salimos del engaño. Yo sé que todos estamos pensando en algún momento en el que salimos del engaño, pero no voy a decir nada al respecto, listo. El desengaño es cuando ya sabemos la verdad y usualmente ese desengaño trae consigo, digamos, como un malestar, una incomodidad. Entonces, por eso uno la podría pensar, pero yo siento que el desengaño y el sinsabor pueden ser similares, no va a decir que iguales. El sinsabor, cuando algo no tiene sabor, es como que esperamos que algo sepa muy rico, pero en realidad no nos sabía nada. Alguno perdió el sabor en el COVID, en la pandemia. Imagínese uno comerse una salchipapa así llena de tocinetica, con salchichitas y mucha salsa rosada y tártara y que no le sepa nada. Ay, no, qué tristeza. Qué desconsuelo, qué dolor. Yo cuando me da gripa, todavía cuando nos da gripa, nos pasa eso, ¿cierto? Entonces, yo siento que descarto la D y de ahí para allá yo las podría acomodar, pero cuando me dice dicho por todos los medios, no nos muestra que ha hecho una acción repetitivamente. Entonces, pensémoslo de esta manera. Mi ejemplo va a ser cruel, no es personal. Se ha presentado 8 veces a la Universidad de Antioquia, ¿sí? Ha dicho por todos los medios, lo ha intentado por todos los medios. ¿Usted qué se sentiría? No me diga que furia, por favor. Dionis, cuéntanos. Profe, además de que esa expresión de que he dicho por todos los medios, yo lo relacionaba también como decir, como la anterior expresión del otro examen que decía, habla hasta con el presidente. Yo lo relacionaba como así, como una persona hace de todo lo posible, entonces yo la relacionaba por eso. Melo, si me voy a pegar del ejemplo de Dianis, pues para no volver al ejemplo muy cruel pasado de cruel. Cuando nos dice que decimos por todos los medios o que insistimos mucho por algo, el desengaño implicaría que antes estábamos engañados, pero no nos da a entender ese contexto. Y el sinsabor implica como que esperamos algo, pero no lo recibimos, o sea, como que esperamos que algo nos sepa muy rico, lo que hablamos ahorita de la pandemia, pero no nos sabía nada. Entonces el sinsabor tiene que ver más como con la decepción, ¿cierto? Y en este caso yo no puedo decir como que en el he dicho por todos los medios siente decepción, pero sí está cansado porque ha repetido lo mismo muchas veces y nadie le presta atención. Entonces ahí sería más adecuada la B. Listo. Dianis tiene la voz más tierna del preu, indudablemente. Nosotros también pasamos por el shock de, ¡ay, qué voz tan bonita! Y lo peor es que ella tiene una imagencita de un My Little Pony y uno dice, ¿cómo no? Sí, es el My Little Pony hablando, literalmente. Pero Dianis es una dulzura y una parte muy importante del curso este semestre. Es ella, sí, total. Uno siente que es el pony ahí hablando, tal cual. Listo, muchachos, vamos con la 17. Nos quedan 2 preguntitas, apenas estamos de tiempo. Sucede a menudo que se anuda yo soy disléxica, a Jonah le pasa lo mismo. Yo creo que es una condición para ser profesor de competencia lectora en este curso. Ahí me disculpa. Sucede a menudo que se anuncia mi presencia en lugares donde no estoy. Párrafo 2, cumple la función de introducir. Vea, me van a funar. Entonces yo de una vez la voy a tirar. Ustedes escriben que gorda, vaya anotando ahí que gorda en el chat. Listo. Y cuando yo diga la respuesta, usted le da enter. Listo. ¿Ya anotaron que gorda ahí? Muchachos, es la C. Eso, esa es la pregunta que gorda del día. ¿Alguno tenía la C de pronto? Karen la tenía. Ah, me encanta. Ah, bueno.
si habían por ahí alguna sed. Ayer me hicieron bullying en la clase de la tarde, esto no se los he contado a los de la mañana, no me acuerdo con qué pregunta, y yo dije que tenía la C y todos tenían la A, y entonces Juan Pablo llega y dice, no, sí, yo también tengo la C, pero me traicionó, solo me estaba molestando, y yo pensé que tenía apoyo, y no, estaba solita en el mundo. ¿Sé de cómo así? Porque no me la sé, la C. Venga pues, vamos a empezar a descartar. Listo. Puedo descartar la B por positivos negativos. O sea, me está diciendo que los promotores privados son importantes y el autor está criticando a los promotores privados. Entonces, iría en contra de lo que el texto me está planteando. La puedo descartar. ¿De acuerdo con que descartemos la B? Listo. Luego voy a descartarla, muchachos, porque me dice que me muestra un contraste entre la labor del corresponsal y la del promotor, y ya dijimos que había un contraste, claro, porque el corresponsal lo hace quedar bien y el promotor lo hace quedar mal. Pero miren lo que me están preguntando. Si anuncia mi presencia en lugares donde no estoy, en ese caso no son contrastantes, serían similares, no. El corresponsal dijo que él estaba en una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria y él no estaba en Las Palmas de Gran Canaria, y el promotor abusivo dijo que él iba a ir al evento y no fue. Entonces, no sería un contraste. En ese caso, serían más bien similares. Entendemos que hay un punto donde son contrastantes, pero en el enunciado me están preguntando específicamente por el pedacito que me dice que se anuncia su presencia en lugares donde no está. Y en ese caso no son contrastantes, son semejantes. ¿Sí vemos por qué descartamos la A? Quedaría entre la C y la D, ¿sí? Pero la D me dice que es una evidencia de la falsedad en lo enunciado por el acucioso corresponsal, y yo no lo puedo ver directamente como una evidencia, y pasa algo importante con la pregunta. Pille pues la cascarita, la universidad jugando con nosotros. Y es que me dice, cumple la función de introducir. Si vamos al pedacito donde me dicen esto, acá, sucede a menudo que se anuncia mi presencia en lugares donde no estoy. Esa partecita es el enlace que está generando entre lo que sucede con el acucioso corresponsal y lo que sucede con el promotor abusivo. Yo no puedo decir que introduce una evidencia de la falsedad en el enunciado por el acucioso corresponsal, porque después de eso ya no me habla del acucioso corresponsal. María la cogió. Entonces, si pensamos en el sanduchito, debería incluir ambas cosas, ¿no? Lo que pasa con el acucioso corresponsal y lo que sucede en el acto privado. Sino que yo entiendo el problema de la C, y es que me dice lo que le pasó a García Márquez en una conferencia, como si él hubiese estado en la conferencia, y ese es mi problema con la C. Pero es muy válido que me diga una comparación, porque está comparando la situación de la conferencia y la situación del acucioso corresponsal, y está buscando un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Que a menudo anuncian su presencia en lugares donde no está. Entonces, ahí podríamos validar la C. Igual, si tenemos en cuenta, digamos, como las razones para descartar las otras, sí sería la más válida. Como la menos peor, creo que aquí la C sería la menos peor. Si entendemos por qué la C, muchachos, mejor con la C. Suele haber una que gorda. ¿Qué más vamos a hacer? Por lo menos muy peor, sí. pero Luis, ¿entendemos por qué se descartan las otras? No puede ser contraste en este caso, y tampoco puedo decir que es una evidencia de la falsedad del acucioso corresponsal, porque entonces no sería una introducción. El introducir es la cascarita. Listo, la última. A partir de la información dada en el párrafo 2, es posible afirmar que García Márquez fue... Las afirmaciones, cuando me hablan de afirmaciones en el enunciado, la mayoría de las preguntas son literales, ¿no? Entonces debería buscarla en el texto. Y en el texto me dicen, no lo hago por modestia, sino por algo peor, por timidez. Entonces yo sé que tiene que tener la timidez, y me está diciendo que no lo hace por modestia. Entonces no puedo decir que es modesto o que es más modesto que tímido, ni siquiera puedo decir que es tan modesto como tímido.
está diciendo que no lo hace por molestia, sino por timidez. La única que correspondería con lo que el texto me está diciendo es la D. ¿Hasta ahí bien? Igual, muchachos, si se gastaron una vidita de las 8 que teníamos en la pregunta 17, igual seguimos en pie de guerra. Todavía nos da para pasar con el examen. ¿Sí o qué? Entonces, relajados con eso. ¿Hasta acá cómo vamos, muchachos? Sobre todo, no evalúen el proceso en el número de respuestas correctas, menos, digamos, ahorita que estamos repasando, evalúen en el término de la clase. Entendimos las estrategias, aprendimos cositas, vimos cosas que podemos aplicar en un futuro. El futuro es el lunes a las 9 o a las 3 de la tarde. ¿Aprendimos cositas? ¿Sí? ¿Melos? Bien, muchachos, ¿les gustó el espacio? ¿Les gustó la clase? Nuestra tarea el día de mañana es hacer texto 2 y texto 1 y 2. Listo, entonces los espero mañana. Yo creería que mañana sí a la 1 en puntillas para que nos alcance, porque tenemos que hacer 2 preguntitas más y porque las preguntas de texto 1 y 2 suelen consumir más tiempo. Entonces mañana nos vemos a la 1 en punto para que sigamos con el examen, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la disposición, por la participación, por mantenerse aquí atentos, por estar, aunque yo a veces me vaya por allá y termine chismoseando con ustedes. Eso también hace parte de la clase, yo sé que sí. Mañana seguimos y mañana terminamos. Que estén muy bien, chicuelos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Y con los que me tengo que ver ahorita, nos vemos en media horita, muchachos. Chao, chicuelos. Que estén muy bien. ¡Mua! Gracias.